Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Dow Jones Trading. Hoy vamos a comentar unas cuantas cositas. Vamos a empezar viendo la deuda de los países, la deuda, los PIBs y por qué, bueno, ciertos países están avanzando más que otros y cuáles pueden ser los países del futuro. No estamos hablando de China, estamos hablando de otros países y bueno, lo vamos a ver enseguida. Así que sin más dilación, vamos allá. Como bien vemos por aquí, tenemos Sánchez admite ya a la Unión Europea que la deuda pública se disparará en 40.000 millones en 2020. Es así como lo hemos visto, tenemos una deuda del PIB por encima del 100%. Más o menos a final de este año España tendrá una deuda del PIB de un 110, un 112%. Veremos al final cómo funciona realmente. Aquí básicamente nos explica esto, que se disparará hasta los 1.227.306 millones de euros en deuda pública. Pero bueno, ya veremos al final cómo actúa esto en el PIB, cómo repercute a base de intereses a los españoles y qué nuevas reformas o qué nuevos intereses se le ocurre al gobierno probar y aprobar para poder de esa manera quitar un poco de dinero a toda la población, ya que no, lo siento mucho, pero esta crisis actual y este déficit actual no lo van a pagar los ricos. También nos encontramos por aquí, esto es de expansión, datosmacro.com, ¿de acuerdo? Compara las economías de los países. Aquí podemos comparar España con Estados Unidos, vemos básicamente el PIB per cápita, el PIB trimestral. Aquí tenemos el tanto por ciento de la deuda y el tanto por ciento de la deuda en Estados Unidos en el 2018 era de 104%. A día de hoy es bastante más alto y está cerca de un 120, pongamos un 115, un 116%. Y España aquí pues tenía un 95,5%. Aquí también tenemos los datos de entonces, de lo que se gasta en salud, lo que se gasta en, bueno, el gasto público, todo básicamente el IVA, ya que en Estados Unidos no se paga el IVA conocido allí como IVA, y aquí sí, el impuesto sobre el valor añadido. La población, superficie, la moneda. La verdad es que es muy interesante de mirar siempre que queráis, básicamente aquí, datosmacro.com es de expansión. Vale, seguimos avanzando y nos encontramos con China, ¿vale? Vamos a comparar a China con Estados Unidos. El PIB anual, 12.800.000, o sea, 12.000 millones, perdón. Y Estados Unidos, 19.000, 19 millones de millones. Bueno, 12 millones de millones. En cuanto al PIB, de acuerdo. Después el PIB per cápita son 9.000 euros en China, 58.000 euros en Estados Unidos. También es básicamente por la densidad de población, por la población que tiene China frente a la que tiene Estados Unidos. Podemos venir aquí abajo y vemos que en cuanto a población tiene pues 1.395.380.000 y sin embargo pues Estados Unidos tiene casi una cuarta parte, de 327 millones de personas. De manera que tampoco está tan mal que teniendo una cuarta parte en un país que recientemente salió de la pobreza a finales de los 90, mediados de los 90, como es China, esté con un PIB per cápita de 9.180 euros. En cuanto al déficit, que es lo importante, es a lo que veníamos básicamente, aquí tenemos, este de aquí es la deuda en tanto por ciento al PIB. Nos encontramos con que sí, en 2018 Estados Unidos estaba con una deuda de un 104%, pero sin embargo China estaba en una deuda de un 50%. A día de hoy, esta deuda se sube básicamente casi al 60%, no demasiado más. Seguimos avanzando y comparamos a India. India, que es aquí donde venimos, es aquí al meollo del asunto. India igual, tiene un PIB per cápita bastante bajo, ya que es un país un tanto en vías de desarrollo. Un PIB anual bastante corto también, o sea, no llega ni siquiera a una décima parte, casi de Estados Unidos.
Pero sí que es cierto que en cuanto al déficit en gasto público, la deuda en cuanto al PIB es un 68%. Realmente es un país que aun teniendo bastantes vías de desarrollo, tiene sencillamente un 68%. A día de hoy se asemeja mucho a esta deuda del 2018. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a verlo por... Bueno, vamos a ver el porqué de la India. Primero vamos a ver algunos pips relativamente de hace poco, igual del 2018 si no me equivoco. Uno de ellos Hungría, en el número 19, el 18 Eslovenia, van a estar empatados, Ucrania en un 75, Austria en el top 10, nos encontraríamos Francia con un 97, Chipre, España con el 98,1, como bien veíamos, esto es de 2018, Bélgica un 103, Estados Unidos un 107, fue subiendo, Singapur un 110, Portugal, Italia, Grecia y en el número 1, como no, Japón, 236,4% del PIB. Vale, también vemos aquí del día 20 de enero del 2020, el insostenible déficit de Estados Unidos amenaza la economía mundial. Es decir, al principio de este año, a principio de 2020, actualmente nos encontramos en septiembre, hace 9 meses nos encontrábamos con un déficit de Estados Unidos bastante alto. Nos encontrábamos un déficit, según la fuente oficial estadounidense anteriormente citada, a finales de 2019, 6,78 billones de dólares de la deuda pública norteamericana han sido comprados por entidades extranjeras, lo que supone 580.000 millones de dólares más que hace un año. Es decir, la deuda ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido aumentando y han ido comprando deuda los países extranjeros. La deuda pública de Estados Unidos en 2020 será casi del tamaño de su economía. Y como bien vemos, y bien ha sido así, gracias a la Fed y gracias a imprimir cada vez más dinero, la devaluación del propio dólar, la cual veremos seguidamente cómo se va a devaluar bastante más, ya que la Fed sigue imprimiendo y siguen comprando, de manera que aún se va a endeudar todavía más el PIB de Estados Unidos y va a superar con creces bastante el 100%. También vemos deuda pública de Estados Unidos superará el 100% del PIB en 2021. Y como ya hemos visto, este 2020 pues lo veíamos básicamente así, estaba subiendo en gran cantidad debido a la Fed. Deuda pública de Estados Unidos, el país es el país más endeudado del mundo. En 2018 la deuda pública de Estados Unidos fue de 18.160.427 millones de euros. Disminuyó desde 2017 cuando fue 18.319.000 millones. Esta cifra supone que la deuda en 2018 alcanzó el 104,26 del PIB de Estados Unidos, una caída del 1,73 puntos respecto al 2017, cuando la deuda era del 105,99% del PIB. Estados Unidos está entre los países con más deuda respecto al PIB del mundo. Como bien vemos aquí en estas dos gráficas, ¿vale?, que son realmente muy interesantes, a partir del 2000 en adelante vemos la gran deuda que ha ido creciendo, ¿vale? La evolución en deuda por millones de Estados Unidos. A día de hoy, si la viéramos por 2020, pues ya estaría bien por aquí arriba, estaría por encima de los 20 millones. Y la evolución de la deuda como porcentaje del PIB. El PIB no ha ido avanzando tanto respecto a cómo ha ido avanzando la deuda. Es decir, las contracciones del PIB sí que las empresas han ido variando más, han ido teniendo un mayor valor Estados Unidos, pero también nos hemos encontrado con que Estados Unidos pues pensaba que casi que la deuda sería infinita, que podrían tener deuda sin repercusión alguna. Y a día de hoy se encuentran por encima del 100%. Como bien vemos aquí en el gráfico, en la izquierda, desde 2011, que estaban en un 99,74% del PIB, sobrepasaron el 100% y desde entonces pues básicamente no han parado. Vale, también lo que os queríamos comentar para que lo viéramos un poquitito, la diferencia entre Japón y Estados Unidos, porque como bien vemos aquí, Japón tiene un 234% de deuda frente al 104% de Estados Unidos.
Vale, pero entonces, ¿por qué se dice que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo? Quiero decir, no tendría que ser así. Pues bien, Japón, al ser más pequeño, al tener un PIB más pequeño, al necesitar menos dinero, el total de su deuda son 10 millones 112.000. Sin embargo, la deuda de Estados Unidos, al ser un país más grande y con más personas, tiene una deuda de 18 millones. Si lo comparamos con la de China aquí, el total de deuda, Estados Unidos tenía 18 millones y China únicamente 5 millones. Si lo comparamos con la India igual, de Estados Unidos 18 millones y la India únicamente 1,5 millones en deuda. Aún así, bueno, lo que hemos visto recientemente en el 2020 es que el PIB de la India ha caído un 25,2% en el segundo trimestre, pero sí que es cierto que se ha recuperado con una gran positividad para el tercer trimestre. Aquí es como podemos ver el índice de evolución del PIB de la India. La verdad es que ha sido un país en vías de desarrollo brutal desde bien el año 2000. Empezó con 516 mil millones, pasó al millón de millones a partir de eso del 2010 y actualmente sobrepasa los 2 millones de millones. 2.300.000 millones. ¿Y cómo puede ser eso? Pues aquí tenemos algunas, ¿de acuerdo?, de las cosas las cuales nos dicen y nos indican que la India tendrá grandes crecimientos a cara a un futuro. La Apple Store Online llegará a la India el próximo mes de septiembre según Bloomberg. Así lo veíamos ahora en agosto de 2020. Y bueno, así es como se esperaban y Apple confiaba ciertamente en poder producir y en poder confiar en India para vender sus teléfonos móviles. Fabricantes de Apple, de iPhone y de Apple entre los ganadores del plan de India de 6.600 millones de dólares. Los principales ensambladores de iPhone de Apple Inc. se encuentran entre las compañías que esperan que obtenga la aprobación para participar en un programa de estímulo de 6,6 mil millones para llevar la fabricación a India. Es decir, se quieren quitar el ensamblaje y diversificar, como bien lo vemos aquí, un cambio potencialmente sísmico a medida de la compañía más valiosa del mundo se diversifica más allá de China. Es decir, ensamblar en China y también ensamblar en la India. O sea, básicamente están diversificando un poco. También porque, bueno, sí que es cierto que la India es un país en vías de desarrollo, con lo cual actualmente la nómina, lo que se le paga a los trabajadores en India, es más barato que lo que se paga actualmente en China. Hace 20 años en China sí que los sueldos eran muy precarios y grandes empresas básicamente querían invertir en China. Primero, para poder ayudar al país a salir de la pobreza y segundo, para poder aprovecharse y disfrutar de esos ahorros que podían tener sencillamente contratando una mano de obra más barata. También vemos como Facebook prueba su nueva función de vídeos cortos en la India aprovechando la prohibición de TikTok. Como bien sabemos, TikTok fue rechazado en la India, fue prohibido básicamente por problemas políticos que tienen entre ellos. Y Facebook pues aprovechó este momento para poder adentrarse en un mercado en la India con millones de personas, básicamente. Millones de posibles usuarios. Como bien vemos aquí, esto era del 22 de abril de ahora, de 2020. Facebook invierte 5.200 millones en la principal operadora de telecomunicaciones de India. O sea, ya vemos una inversión de Apple y una inversión de Facebook en el mismo país, en India. Un país pues en vías de desarrollo. Ya son de las FANG, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft y Google. Ya vemos cómo tanto Facebook como Apple están invirtiendo en India. De manera que veremos cómo afecta esto. También vemos aquí
Apple invertirá 1.000 millones de dólares para aumentar su producción en India. El 17 de septiembre de 2019, ya hace bien un año, intentaba pues básicamente eso, impulsar la economía de allí para poder tener mejores infraestructuras, para poder fabricar más, que le salga más barato y mejorar el país a su vez. Y aquí tenemos también, para terminar, el último titular: India frente a China, la otra batalla de la guerra tecnológica mundial. Como bien vemos aquí, a Modi con Xi Jinping. Esto es el 4 de septiembre de 2017. Y la noticia es del 14 de septiembre del 2020. Fuera de China, el principal mercado que tienen para expandirse los gigantes Alibaba, Tencent y ByteDance, la propietaria de TikTok, es India. No es la región más suculenta de ingresos, pero alcanza los 500 millones de usuarios de smartphones, solo por detrás de China. Y el crecimiento es vertiginoso. Para 2022 se espera que la cifra ascienda a 700 millones de usuarios, según la analista Counterport Research. 700 millones de usuarios en un país significa el doble de la población total de Estados Unidos, como ya hemos visto previamente. El gobierno indio tratará de frenar en seco esta expansión. Es decir, India sí que es cierto que le iría muy bien ahora mismo tener una aliada tecnológica como es China, ya que es una actual potencia mundial, pero lo que está viendo es que está teniendo una gran inversión de potencias tecnológicas, con lo cual incluso la India podría hacer frente próximamente a la propia China en los últimos 5 y 10 años en cuanto a previsiones tecnológicas, tecnología, por encima incluso de Estados Unidos, ya que en Estados Unidos, como hemos visto en otros vídeos, los grandes inversores están saliendo de allí. Se está viendo un país muy endeudado, va a haber una gran devaluación de la moneda y sin embargo las máximas empresas, los máximos inversores, están viendo un buen futuro en Asia, en este caso en China y en India. En China lo vieron en los años 90 y a principios de los 2000 y actualmente desde el 2010-2008 lo están viendo en India. Actualmente en 2020 se está viendo una gran crecida en India sin superar de ninguna manera una gran deuda sobre el PIB. Y sin embargo sí que es cierto que están teniendo una gran ayuda por distintas empresas. Básicamente inversiones tecnológicas en cuanto a infraestructuras. Así que esto es todo por hoy, veremos cómo avanza el tema de TikTok. También pronto haremos un vídeo explicando un poquitito la actualidad en este. Y nada, esperamos que hayáis aprendido, sobre todo que veáis cuál es la deuda de cada país, que podáis estudiar vosotros mismos por vuestra propia parte y que veáis si actualmente veis a India como un futuro gran país tecnológico y qué pensáis al respecto. Así que un saludo enorme desde Dow Jones Trading y nos vemos pronto.